Bueno, buen día para todos. Hoy vamos a empezar a ver lo que es el tema de la evaluación de impacto. La evaluación de impacto es un tema sumamente importante, es un tema sumamente interesante, además divertido. Es una metodología en cierta medida reciente que en los últimos años ha tomado un auge y una fuerza importante. Ya son muchos los papers, muchos los estudios que se aplican utilizando esta metodología, que se puede conseguir como una metodología en sí, pero que la verdad está compuesta por una serie de modelos, cada uno con sus diversas particularidades que se aplican de acuerdo a diferentes contextos y demás. Es un tema relevante por la importancia que tiene, ya que como su nombre lo indica, me permite evaluar el impacto de ciertas cosas, de ciertos sucesos, de ciertos programas sobre los resultados. Entonces es muy aplicado. En las políticas públicas es muy aplicado porque uno puede evaluar el impacto de cierta política sobre los resultados. Por ejemplo, no sé, miremos un ejemplo y ahora lo profundizamos un poco más, pero miremos un ejemplo, el ejemplo de Familias en Acción, ¿sí? Entonces, Familias en Acción, como ustedes lo saben, es un programa del gobierno en donde se le da cierta remuneración o una compensación económica a las familias de cierto estrato o de cierto nivel socioeconómico o de nivel Sisbén, más bien, ¿cierto? Para que mantengan los chicos en la escuela, para que los lleven a el médico y demás, ¿no? Entonces uno podría hacer como una evaluación de impacto de esa política pública para determinar si los objetivos de esa política pública se han cumplido o no. ¿De acuerdo? Otro ejemplo también es un programa conocido por ustedes, el de Jóvenes en Acción, que lo que hace es darle una remuneración a los estudiantes de las universidades públicas y privadas también, creo que son, no sé, creo que privadas no, en todo caso también es una compensación que se le da a los estudiantes que están en la educación pública con el objetivo de que se gradúen, ¿no? De que se mantengan en la educación superior, de que disminuyen las tasas de deserción. Por lo tanto, uno pudiera hacer una evaluación de política pública para determinar si la tasa de deserción ha aumentado o no, o más bien si este programa de Jóvenes en Acción ha contribuido a que la tasa de deserción aumente o no, ¿sí? Y puntualmente en la próxima clase yo les voy a explicar un trabajo que realizamos con algunos colegas en donde decidimos evaluar la política pública, no sé si lo recuerdan, que salió hace algunos años, que los municipios la aplicaban de forma arbitraria, unos sí, otros no, y era la política pública de el uso o del manejo de moto con parrillero, ¿no? Que salió todo este tema del hurto a las personas, que se estaba aumentando, lo cual estaba aumentando a la par con el tema del mototaxismo. Y entonces los expertos decían que los mototaxistas tenían mucho que ver con el hurto, porque se habían incrementado los hurtos al tiempo que se habían incrementado los mototaxistas, ¿no? Entonces, pues nosotros consideramos que era una respuesta algo apresurada, una respuesta algo grosera en sí, y es una respuesta típica de los políticos, ¿no? Que sin ningún fundamento teórico, sin ningún fundamento estadístico, van comentando conclusiones a la ligera y demás. Entonces, una forma de evaluar si verdaderamente había algún impacto o no, o si los mototaxistas tenían algo que ver con esto, era haciendo una evaluación de impacto de políticas públicas, donde la política pública, ¿cuál era? La prohibición del uso del parrillero, ¿no? En algunas ciudades pues fue para todas las ciudades, en ciudades como Neiva fue para el microcentro de la ciudad de Neiva, y nosotros hicimos una evaluación de impacto para casi que todas las ciudades capitales de Colombia, en donde tratamos de evaluar si esa medida de prohibir el parrillero, que sería nuestra política, ¿cierto? Si esa medida de prohibir el parrillero había impactado o no en las tasas de hurto. Entonces las conclusiones se las digo dentro de 8 días cuando les explique el modelo como tal, los resultados y demás. Pero por si les interesa irlo leyendo, el paper está subido, bueno, es un artículo que nos publicaron, pueden buscar por internet, creo que el paper se llama Mototaxismo y hurto a personas, evaluación de impacto, y pongan mi nombre, Oscar Hernán Cerquera, y ahí posiblemente lo puedan bajar. Listo, lo hice con otros dos
dos colegas. Entonces, esos son algunos ejemplos de las evaluaciones de políticas públicas que nosotros podemos hacer. Siempre es importante que cuando yo vaya a hacer una evaluación de impacto, sea de una política pública o una política privada, siempre es importante tener en claro cuáles son los objetivos de esa política, porque mi objetivo va a ser evaluar si esos objetivos se han cumplido o no. Entonces siempre es importante determinar y tener muy en claro el objetivo de la política, ¿de acuerdo? Porque la evaluación de impacto va a decirle a usted si ha cumplido el objetivo o no se ha cumplido el objetivo. Y la evaluación de impacto es sumamente importante, como les venía diciendo, porque me permite tomar decisiones respecto a ese programa. A través de dos vías realmente, uno podría resumir todo lo que esto lleva o todos los beneficios que trae esto a partir de dos vías. De una vía directa, y es básicamente a través del esquema de presupuesto, y es simple. Si ha sido un buen programa, pues se le asigna mucho más presupuesto, ¿de acuerdo? Para que funcione de forma eficiente. Ahora hacemos un par de comentarios sobre eso, y para que se corrijan o se eliminen los malos programas, ¿de acuerdo? Porque si yo veo que es una política que no sirve, que no ha sido eficiente, que no ha cumplido los objetivos, pues ¿para qué me sirve? Entonces yo la elimino, ¿verdad? Yo la elimino y no gasto plata como Estado o como empresa. Incluso yo puedo implementar alguna política en mi empresa para, qué sé yo, disminuir la tasa de pérdidas o disminuir el número de enfermedades que tengan mis empleados o aumentar la productividad, qué sé yo. Entonces yo puedo evaluar esas políticas y si han sido eficientes, pues asigno un mayor presupuesto, y si no han sido eficientes, pues sencillamente quito el programa y demás. Y la otra vía es la indirecta, la cual ayuda básicamente al debate público, ya que como ustedes lo saben, muchos programas de políticas tienen tanto defensores férreos como oponentes férreos, ¿no? Entonces sirve para determinar en el debate público, ¿cierto? Si ha sido bueno, ¿no? ¿Qué elementos tiene y todo este tema de la política pública? Algo importante de la evaluación de impacto es que siempre va a buscar responder la siguiente pregunta, y es: ¿qué habría pasado con los beneficiarios de un programa en ausencia de dicho programa? ¿Qué habría pasado con los beneficiarios, con las más de 2 millones de beneficiarios de Familias en Acción, si hoy no tuvieran ese subsidio de Familias en Acción? ¿Seguirían los niños yendo al colegio? ¿Tendrían niveles de salud adecuados? ¿Tendrían el nivel de talla y peso adecuado, que son los objetivos de ese programa? ¿Qué habría pasado con los beneficiarios de Jóvenes en Acción si hoy no tuviera el subsidio? ¿Seguirían estudiando o no? ¿Se habrían graduado o no, no? ¿Qué habría pasado con, qué sé yo, el programa Serpi lo paga, ¿cierto? Si no existiera este programa, hubieran podido estudiar en la universidad, hubieran podido ingresar a la universidad, ¿no? Entonces siempre el interrogante que va a buscar responder la política pública es: ¿y qué hubiera pasado, ¿cierto? ¿Qué hubiera pasado con nuestros individuos o con la población, con los beneficiarios, si no hubiera existido ese programa de política pública o política privada o como sea? Entonces, hacer una evaluación de impacto requiere de varios pasos, ¿de acuerdo? El primero de ellos es hacer un análisis factual o factorial, ¿de acuerdo? Y el análisis factual o factorial consiste en estimar el número de beneficiarios y la cobertura del programa. Además, se debe identificar a quién benefició el programa, cómo se distribuyeron los beneficios por categorías socioeconómicas. ¿Listo? Entonces, esto no parece relevante, pero es sumamente importante. O sea, es muy importante, como les dije en un principio, determinar cuáles son los objetivos del programa, a qué población apunta, para saber si el programa tiene o no un buen nivel de cumplimiento, ¿no? Entonces, vamos a hablar en particular del programa Familias en Acción. Quintiles. Por aquí tenemos los quintiles del nivel socioeconómico, ¿no? Entonces digamos que la población distribuida en quintiles por nivel socioeconómico. Y aquí, qué sé yo, podemos tener las tasas de deserción escolar.
tasas de deserción. Bueno, resulta que hacia el 98-99, cuando era presidente de la República Andrés Pastrana, Colombia sufre una crisis económica importante, y es la crisis motivada por la SUPAC. No sé si la recuerdan, no creo, pero no sé si la han escuchado hablar de ella o no. Y fue un momento en el que se hicieron muchos créditos hipotecarios, ¿cierto? Las familias de estratos medios adquirieron créditos hipotecarios o créditos de vivienda, pero los créditos estaban sujetos no a la tasa de interés, sino que estaban sujetos a la UPAC, que era algo que estaba sujeto a la inflación. Lo que pasó fue que la inflación empezó a subir mucho y entonces las cuotas empezaban a subir. En vista de esto, la gente no pudo pagar sus créditos. Entonces la gente empezó a deber sus créditos o a quedar con cuotas pendientes. Y la gente, digamos que eso se asoció también con unos crecientes niveles de desempleo en el país, lo que nos llevó a unas crisis o a una crisis notable durante ese periodo. Y el país básicamente entró en crisis. La gente dejó de pagar. La pregunta es, ¿qué hace usted cuando deja o cuando entra en crisis? Pues lo primero que hace es dejar de consumir bienes. Aquí dice escolar. Lo primero que hace es dejar de consumir bienes suntuarios, bienes de lujo, ¿cierto? Entonces deja de ir al cine. Las señoras dejan de estrenar cada 8 días, los señores también, los niños también, se acaban las vacaciones, y finalmente los padres que tienen a los niños en colegios privados, en donde más o menos remuneran bien o pagan bien, dejan de llevarlos al colegio. Entonces lo que se evidenció para ese año o para esa época fue lo que está pasando en esta gráfica, y es que la población de quintil 2 y quintil 3 en promedio, que fueron los más, o sea, esto es estrato medio, un poco medio, ¿cierto? No medio alto, bueno, puede ser medio alto. Esa población empezó a sacar a los niños del colegio, porque la tasa de deserción de estos quintiles, como se ve acá, era mucho mayor que la de los quintiles más bajos, que sería el 1. Entonces, ¿qué estaba pasando? La gente estaba dejando de llevar a los niños al colegio. La gente de estos quintiles como tal. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no tenía con qué pagar. Entonces, algo importante que hizo el gobierno en ese entonces fue formular el programa de Familias en Acción, porque el programa de Familias en Acción nace en el gobierno de Pastrana, no en el gobierno de Uribe, como muchos creen. ¿Listo? Entonces, lo que hizo Pastrana fue aumentar el número de beneficiarios de estos programas y les dio un subsidio para que llevaran a los niños al colegio. Claro, previendo que esto era toda una generación perdida, porque eran niños que no iban a estudiar, ¿cierto? Que eran niños que se sacaban, que iban a engrosar las tasas de deserción escolar, no iban a estudiar, y son niños que al cabo de 20 años, al cabo de una generación completa, pues va a ser una población económicamente activa que va a participar en el mercado laboral y que no va a tener nivel de cualificación. Entonces, de forma acertada, el gobierno lo que hizo fue darle subsidios. Hasta ahí todo bien. Uno decía, bueno, puedo evaluar esta política pública a través de la tasa de deserción, ¿cierto? Para saber si sirvió o no. Lo que pasó fue que después se vulgarizó el programa, porque vino Uribe 1, Uribe 2, Santos 1, Santos 2, y lo que hicieron fue ampliar la base. Entonces ampliaron la base un montón, no sé, pasaron como de 200.000 beneficiarios o menos a 2 millones, a 3 millones de familias beneficiarias en Colombia, porque ya lo convirtieron en un fortín político, ¿no? Entonces ya eran votos, ¿sí? Y claro, a la gente pues le gusta que le regalen, y era plata que le regalaban. Entonces ya el programa cambió un poco, el enfoque cambió un poco, ya aumentaron algunos objetivos, ya no solamente era que los niños fueran a estudiar, porque tengo entendido que las mamás tienen que mostrar un certificado de estudio, también tienen que asistir a citas de crecimiento y desarrollo, que son citas de salud, ¿cierto? Para determinar si el niño va con un nivel de desarrollo adecuado, de crecimiento adecuado y demás. Y entonces el tema fue que empezó a entrar muchísima gente en ese programa y esto se perdió. La focalización, el análisis factual
del programa en cierta medida se perdió o se amplió tanto que ya podría entrar prácticamente cualquiera a ser beneficiario del programa. ¿Listo? Entonces cualquiera podía ser beneficiario y se perdió el enfoque. De hecho, hay algunas críticas que se han hecho a este programa. Yo recuerdo que hace algunos años la Universidad de los Andes sacó un estudio a este programa de Familias en Acción, el cual lo aplicó a estos barrios de Bogotá, de Ciudad Bolívar, que son barrios de una u otra forma vulnerables, barrios pobres, y ellos encontraron cosas muy interesantes. ¿Sí? Claro, es cierto, los objetivos para los cuales fue planteado el programa se cumplieron a cabalidad, por supuesto, porque es que la gente tiene que llevar el certificado de que lo lleva al médico, el certificado del colegio para que le puedan dar el subsidio, si no, pues no se lo van a dar. Entonces, claro, las tasas de cobertura o de deserción más bien bajaron notablemente, los niños aparentemente estaban creciendo al nivel que tenían que crecer, los estaban llevando al médico, pero hubo unas externalidades que se generaron a partir de estos programas. Ellos encuentran que, por ejemplo, en Ciudad Bolívar la tasa de natalidad aumentó. Ahí, en ese sector, ya las mujeres ya no tenían 4 niños, por ejemplo, sino que tenían 5 y 6 niños. Aumentó la tasa de natalidad. ¿De acuerdo? Son incentivos perversos de estos programas. Claro, pues si me dan plata por uno, me dan plata por dos, pues mientras más tenga, en teoría, pensarán las familias, pues más dinero me da, ¿no? Donde comen uno, comen dos, la ropa que le sirve a uno queda para otro y basta con echarle un poco más de agua a la olla y de ahí comemos todos, ¿no? Las tasas de natalidad aumentaron. Las tasas de constitución de empresas, o de empresas no, de sitios de recreación, de cantinas, por llamarlo de una forma más clara, también aumentó. ¿Sí? Entonces no sé, ¿será que la gente se iba de pronto a parrandear con esa plata? En todo caso, eso aumentó. ¿Sí? Las tasas de reportes de riñas personales, de peleas familiares, de maltrato infantil, de maltrato hacia la mujer, aumentaron. ¿Sí? Producto quizá de, si se aumentó el número de sitios de recreación, por llamarlo así, pues aumentó el consumo de licores y demás cosas, y eso hace que se aumente las riñas y demás. El programa en ese sentido, pues se tiene claro cuál es el número de beneficiarios, aumentaron, la cobertura del programa aumentó, ¿cierto? Pero se perdió un poco el enfoque que se le quería dar al programa, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo a la temática, lo primero que hay que hacer es tener claro el análisis factorial, y es cuántos son los beneficiarios, quiénes son los beneficiarios, cuál es la cobertura, ¿cierto? Se debe identificar a quién beneficia, cómo se distribuyen los beneficios por categorías socioeconómicas, ¿cierto? Y demás. El problema de la evaluación de política consiste, o de la evaluación de impacto, consiste en medir el impacto del programa o tratamiento sobre un conjunto de variables de resultados en un conjunto de individuos. Es decir, la evaluación de impacto consiste en determinar sobre cuál fue el impacto de un hecho sobre unas variables en particular sobre un grupo de individuos. Entonces, siempre que yo vaya a hacer una evaluación de impacto, pues uno espera que esa evaluación o esa política impacte a ciertas variables. Y para yo poder determinar eso, siempre tengo que tener dos tipos de poblaciones o dos tipos de individuos. Debo tener una población que la voy a llamar población tratamiento, que es la población que se somete a la política, es decir, los beneficiarios de Jóvenes en Acción, los beneficiarios de Familias en Acción, y debo tener otro tipo de población, otro conjunto de población que lo llamaré población control, ¿de acuerdo? Que es la población que no se somete a la política, son los que no son beneficiarios, los que no son beneficiarios de Familias en Acción, los que no son beneficiarios de Jóvenes en Acción. ¿Listo? El problema fundamental al que nos enfrentamos cuando hacemos evaluación de impacto es que necesitamos saber, o sería ideal poder saber, qué pasa con la población tratamiento, que es la población que se somete a la política pública después de la política. O sea, ¿cuál es la diferencia que existe entre esa población que se sometió a la política con la población que no se sometió a la política? O sea, lo ideal sería tomar a los mismos individuos, hacerlos beneficiarios de una política, mirar qué pasó con ellos, devolver el tiempo, tomar a esos mismos individuos, no darle ninguna política y ver qué pasó. Y ahí sí comparar los dos, ¿no? Pero bueno, eso, para poder hacer eso tendríamos que jugar con la máquina del tiempo,
¿cierto? Y volver al pasado y luego volver al presente, y si es necesario pues nos damos una vuelta por el futuro. Pero eso en la vida real, pues eso no lo podemos determinar, ¿no? Eso no lo podemos saber verdaderamente qué sería. Esa sería como la forma correcta de hacer una evaluación de política pública. Por lo tanto, como no lo podemos hacer, lo que sí podemos hacer es suponer un resultado hipotético llamado resultado contrafactual. ¿Y eso qué es? Pues eso es tomar una población con características similares. Yo me paro en un momento T1 antes de la política, tomo dos poblaciones con características similares. Una población de ellas lo hago partícipe de una política, es mi población tratamiento, espero que pase el tiempo a ver qué pasa, y a la otra población no lo doy política y espero a ver qué pasa, ¿no? Son dos individuos que son diferentes en esencia, pero que tienen características similares para yo poderlos comparar, ¿de acuerdo? Entonces, el marco utilizado para el análisis de las políticas públicas de base es el modelo de respuestas potenciales propuesto por Rubin por allá hace 1974. Rubin plantea básicamente esta ecuación. ¿Listo? Él dice que Y sub i t, donde Y sub i t es el cumplimiento de la política, es el objetivo de la política, ¿no? Sería, por ejemplo, la tasa de deserción en el caso de Familias en Acción, o sería, por ejemplo, la tasa de graduación, qué sé yo, en el caso de Jóvenes en Acción, ¿no? Y sub t va a ser igual a beta 0, que es la constante, más beta 1, que es el parámetro de la política, multiplicado por T1. T1 es una DAMI, es la DAMI que representa 1 si es tratamiento, 0 si es control, ¿no? Entonces 1 es la población que se somete a la política, 0 es la población que no se somete a la política, ¿no? En su conjunto, a eso se le llama el componente sistémico. El componente sistémico. Y pues uno podría suponer que eso se distribuye de manera conjunta, tanto Y como T, por individuo, ¿no? Desde el individuo 1 hasta el individuo n se distribuye de manera independiente e idénticamente distribuida con media 0 y varianza constante, ¿no? Entonces, nuestro parámetro de interés, ¿quién es? Es beta 1, ¿verdad? Porque es nuestro parámetro, porque es la diferencia que me va a determinar a la población que es tratamiento menos la población control. En ese sentido, la efectividad de la política, alguna matemática básica o suave, ¿cierto? Me dice que el valor esperado de Y sub i, ¿no? De la respuesta, dado t, o cuando t es igual a 1, pues va a ser igual a u sub i o u sub y, ¿cierto? Que sería el valor esperado de la política. En este caso, como t toma el valor igual a 1, sería el promedio del grupo de tratamiento, es decir, el promedio de las personas que se sometieron a la política. El valor esperado de Y sub i t, de y dado t cuando t es igual a 0, será u sub i 0, ¿no? Que sería el promedio del grupo control que no se somete a la política. ¿Por qué? Porque t es igual a 0. Y para medir la efectividad de la política se deben hallar los resultados de las dos partes de la población, ¿no? De la población tratamiento y de la población control. La diferencia entre ellos dos. Para eso, ¿qué hacemos? Pues estimamos en el modelo anterior, estimamos en este modelo, ¿verdad? Reemplazamos en ese modelo los valores de el tratamiento o control, ¿no? En ese caso, la población control o la población tratamiento, perdón, que sería u sub y estimado, sería igual al valor esperado que tomaría beta 0 más beta 1 t1 más epsilon de i cuando t es igual a 1. En ese caso, si yo reemplazo el valor de 1 en ese modelo, pues me va a quedar beta 0 más beta 1 por t que es igual a 1, pues me daría beta 1 más el error cuando t es igual a 1. ¿Qué pasa con la población que es control? El valor esperado de beta 0 más beta 1t más epsilon de i cuando t es igual a 0. Y en ese caso, beta 0 se conserva, pero beta 1 no, ¿no? ¿Por qué beta 1 no? Porque es para la población control, quiere decir que t es igual a ¿qué? T es igual a 0, ¿no? Y si t es igual a 0, cualquier número multiplicado por 0 me da 0. En ese caso desaparecería beta 1. Y por tal razón, aquí no me va a quedar beta 1, ¿no? La efectividad de la política, ¿qué sería? Pues sería la diferencia entre, digámoslo así, la diferencia entre la población tratamiento o el promedio de la población tratamiento y el promedio de la población control, ¿no? Si yo resto estos dos,
pues que sería esto que está acá. Beta 0 se va, ¿cierto? Que sería esto menos esto. Beta 0 se va, beta 1 se queda, y esto, los errores, pues me darían una suma de la combinación lineal de los errores, ¿no? Que esto en últimas, por supuesto, 4, ¿no? Del valor esperado de U, o en este caso de epsilon, ¿verdad? Es igual a 0. La diferencia entre tratamiento y control pues sería beta 1, ¿no? Que sería el parámetro de la política, ¿no? La efectividad de la política pública. Y esto lo hace Rubin, ¿listo? Que la intuición es sencilla, ¿no? La diferencia entre ¿quién? Entre los 1, entre t igual a 1 y entre t igual a 0. ¿Pero qué es t igual a 1? La población tratamiento que se somete a la política. ¿Y qué es t igual a 0? La población control, que es la población que no se somete a la política. ¿Listo? Ahora, el análisis de políticas públicas o de evaluación de impacto depende del tipo de datos que queramos usar, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer un análisis de políticas públicas a través de un análisis de corte transversal, como lo vamos a hacer hoy, o también lo podemos hacer a través de un modelo de diferencias en diferencias, es decir, a través de un modelo de panel de datos. Antes de eso, ¿qué problema creen ustedes que tengan el modelo de Rubin? Fíjense que lo que está haciendo es mirando la diferencia entre los 1 y los 0. Entonces, por ejemplo, hoy vamos a determinar cuál es el impacto del programa Jóvenes en Acción. ¿Qué haría de acuerdo con Rubin? Pues tomo a todo el programa de economía, por ejemplo, saco a un lado a los que son beneficiarios, saco a otro lado a los que no son beneficiarios y comparo los dos. Y si hay diferencias, por ejemplo, no sé, en el promedio, ¿cierto? En el promedio de la carrera, o si hay diferencias en el nivel de graduación, pues yo puedo suponer que el programa es efectivo o no. Pero hay un problema con Rubin. Y el problema con Rubin es que tiene en cuenta solamente la diferencia en un momento 2. Es decir, fíjese que si yo tomo todos los beneficiarios de Familias en Acción, después de que fue la política, y yo hallo las diferencias entre los dos, y si hay diferencias, digo que las diferencias se deben a la política pública. La pregunta es, ¿no será que los individuos pueden ser diferentes por naturaleza? ¿O no será que los individuos antes de la política también eran diferentes? ¿De acuerdo? Es decir, antes de darles el beneficio también eran diferentes, tenían diferentes promedios o diferentes niveles de graduación. Entonces, Rubin tiene un problema, y es que solamente ve la diferencia después de la política. Entonces esa diferencia puede estar siendo subestimada o sobreestimada, porque pueda que los individuos de por sí sean diferentes. Por lo tanto, es importante conocer la diferencia natural, por así llamarlo, entre los individuos, y ahí sí estiman la diferencia entre la política o no la política, ¿no? Entre el beneficio de la política y no. ¿De acuerdo? Para eso es importante conocer de nuevo la diferencia que existen con los individuos antes de implementar la política. En vista de esto, entonces nace un nuevo modelo, que es el modelo de diferencias en diferencias, o el modelo de dobles diferencias. Para poder hacer esa estimación de diferencias en diferencias, necesito 4 tipos de población. Necesito la población tratamiento, necesito conocer las características, ¿no?, de la población tratamiento después de la política. Vamos a suponer que yo pongo como un año cualquiera de la política 2018. De todos los beneficiarios de la política después del 2018, pues son la población tratamiento. Pero yo también necesito conocer las características de esa población que es beneficiaria de la política antes del 2018, ¿no? Por eso aquí les escribo tratamiento después de la política, tratamiento antes de la política. Pero también necesito saber la diferencia entre la población control, que es la que no se somete a la política. ¿Qué pasaba con ella? ¿Cuáles eran sus características después de la política, ¿no?, después del 2018? ¿Y qué pasaba con esa población antes de la política, ¿no? ¿Se ven diferencias o no? Entonces lo que yo hago es calculo primero la diferencia entre los tratamientos, por así decirlo, antes y después de la política, la diferencia entre los control antes y después de la política. Esta sería la primera diferencia para cada grupo, y después calculo la diferencia entre esos dos grupos, que esa sería la segunda diferencia, ¿no? Entonces ahí estaré teniendo en cuenta la diferencia de los individuos a través del tiempo y de la política también, ¿de acuerdo? Y esa sería una forma más acertada de poder medir el impacto de la política. Digamos que la forma de representar esto es la siguiente, ¿no? Entonces tenemos la función, que es esta, y sub t es igual a beta 0, más
delta 0 D2, donde D2 es el efecto fijo por periodos. D2 es una variable dummy que me indica 1 después de la política, 0 antes de la política. DT es como la variable efecto fijo por individuo. DT es una variable que me indica el tratamiento. Es una dummy también. 1 si es población tratamiento, es decir, si es beneficiario de la política. 0 si no. Bueno, y aquí sería D2, no es más, perdón, aquí es por, aquí es un errorcito de digitación, ¿cierto? Esto es por, y D2, D1 pues va a ser la iteración, la multiplicación, ¿cierto? Yo multiplico las dos dummy, la del tiempo y la del tipo de población, tratamiento y control. Entonces delta 1 va a ser una dummy igual a 1, ¿cierto? Si el individuo está en el momento 2, si es tratamiento, ¿no? Y es igual a 0 si está todo lo demás. Entonces si yo tomo este modelo que tengo acá y lo reemplazo en este cuadrito que tengo acá, voy a llegar a esta conclusión, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la población control antes de la política? Entonces si yo reemplazo en Y, antes de la política, D2 ¿a qué será igual? A 0, ¿cierto? D2 será igual a 0, porque antes es 0, después es 1. Entonces, si D2 es igual a 0 antes, pues D0 por delta 0 me va a dar 0, ¿cierto? Es población control, no es tratamiento, por lo tanto DT, la cual 1 tratamiento, 0 control, será igual a 0, ¿cierto? Porque es control, va a ser 0. Esta interacción, por supuesto, será 0. Y en su defecto lo que me quedará de ese modelo es el beta 0, ¿no? ¿Qué pasará ahora con la población tratamiento antes de la política? Pues queda el beta 0, ¿cierto? Porque siempre va a quedar, no se multiplica por nadie. Antes de la política, D2 es igual a 0 porque es antes, por lo tanto no queda delta 0. Pero como es tratamiento, DT será igual a 1, ¿no? Entonces 1 por beta 1 va a quedar beta 1 y me va a quedar beta 0 más beta 1. ¿Listo? ¿Qué pasa con la población control después? Beta 0 va a quedar, de nuevo. Como es después, D2 será igual a 1, ¿cierto? Entonces 1 por delta 0 me da delta 0. Y ya no más, ¿no? Porque es población control, por lo tanto DT será igual a 0. ¿Qué va a pasar con la población tratamiento después de la política? Va a quedar beta 0. Muy bien. Como es después, D2 será igual a 1. Va a quedar 1. Va a quedar delta 0. Como es tratamiento, va a quedar beta 1, ¿cierto? Porque DT es igual a 1. Y como D2 es igual a 1, que es después, si tratamiento es igual a 1, que es población tratamiento, pues va a quedar delta 1. ¿Listo? Y ahora sí, hallo la diferencia, ¿no? La puedo hacer de dos formas. De esta forma, en su defecto haría este. O la puedo hacer de esta forma. ¿Listo? Así. Y luego así, perdón. Y me quedaría este mismo, ¿no? Entonces, este menos este se da beta 0, me queda beta 1. Este menos este se da beta 0, delta 0, beta 0, delta 0, me queda beta 1, delta 1. Y al final, este menos este me va a quedar delta 1, ¿no? Delta 1 es el estimador de diferencias en diferencias, ¿no? Si lo hago de esta forma, pues voy a llegar a lo mismo, ¿no? Delta 1 es el estimador de diferencias en diferencias, porque es el estimador que me determina la diferencia de la política pública, ¿no? Y es importante porque me va a determinar la diferencia no solamente entre la población tratamiento y control después de la política pública, sino que también me va a determinar si habían diferencias antes de la política pública, y eso es sumamente importante. Entonces, como ya les dije, delta 1, que mide el efecto promedio del tratamiento, puede estimarse de dos formas, como ya lo vimos, ¿no? Calcular las diferencias en los parámetros de los grupos de tratamiento y control para cada periodo y luego obtener las diferencias respecto al tiempo. Y dos, calcular el cambio en los promedios respecto al tiempo para cada uno de los grupos de tratamiento y control y luego determinar las diferencias que existen entre estos cambios, ¿no? Básicamente esa es la parte teórica de los modelos de evaluación de impacto. Ahora vamos a hacer una parte práctica. Como les dije, vamos a desarrollar. Uno puede aplicar el tema de evaluación de impacto a modelos de combinación de corte transversal o a modelos de panel de datos. Vamos a hacer una aplicación a combinación de corte transversal y en la próxima clase haremos unas aplicaciones y algo más
a modelos de panel de datos que también se pueden hacer. Entonces ahora vamos a ver la parte práctica.